Amigos, bienvenidos a esta segunda entrevista previas al seminario de Derecho e Inteligencia Artificial, retos en el Perú y escenarios internacionales, que organiza el estudio Ugaz Segarra y Abogados Asociados y el EUS Académico. Esta vez nos acompaña Sebastián Luján, abogado especialista en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, con formación en ciberdelitos y ciberseguridad. Él, durante su trayectoria en el sector público, ha adquirido conocimientos sobre procesos penales, investigaciones, ciberfraudes, legislación, políticas regulatorias, así como prevención de lavado de activos y derecho digital. Y actualmente se desempeña como funcionario público en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Sebastián, muchas gracias por unirte a nosotros. Bienvenido. Estimado Miguel, muchas gracias por la presentación y aprovecho para saludar a todos. Es un honor ser invitado a esta charla de un tema tan candente y tan apasionante como es el tema de la inteligencia artificial, vinculada principalmente con el derecho y con los ciberdelitos. Así que desde ya les agradezco mucho la invitación y estoy a su disposición para responder las cuestiones que deseen plantearme. Perfecto. Entonces, quisiera empezar un poco preguntándote por cuál es la situación actual del cibercrimen en América Latina, ¿no? Y cómo ha incidido la irrupción de la inteligencia artificial generativa en este campo desde tu perspectiva. Bien, Miguel, el cibercrimen en América Latina está creciendo exponencialmente día a día. Quizás acá tendríamos que es muy útil hacer un breve repaso de lo que fue la irrupción del cibercrimen. Acá tenemos un antes y un después a partir de marzo del 2020, cuando ocurre la crisis de la pandemia. Si bien previamente existían mucha cantidad de ciberdelitos cometidos en línea, principalmente de tipo económico, lo cierto es que a partir de la pandemia existió una digitalización de la sociedad que fue exponencial. Personas que quizás nunca habían transaccionado de manera online o nunca habían realizado compras de manera online ni habían insertado sus tarjetas de crédito, comenzaron a actuar en el mundo online brindando datos, realizando operaciones muy variadas. Pero acá hubo un gran desbalance, porque todo eso fue de una manera muy repentina y no existió una formación en cuanto a concientización de la ciberseguridad. Y esto acá es clave. Hay una muy baja conciencia en materia de ciberseguridad. Lo podemos ver, quizás ahora esto ya va creciendo un poco, pero en las contraseñas que se utilizan. Nosotros como usuarios y cuando investigamos un caso penal tenemos que saber que las credenciales de acceso a una plataforma de e-commerce, por ejemplo, como en Argentina puede ser Mercado Libre o Amazon, ese nombre de usuario y esa contraseña es como la llave de nuestra casa. Si el sistema recibe esos datos, el sistema nos va a dejar pasar como si fuéramos nosotros. Y acá se produjo entonces un caldo de cultivo ideal para la irrupción del ciberdelito, porque la mayor modalidad de ataque, el vector de ataque principal que nosotros vemos en las investigaciones penales, es el phishing. Todo arranca por el robo de nuestros datos. Este phishing es muy variado, se da de muchas maneras. Nos pueden llamar y engañarnos haciéndose pasar por una empresa, por una institución bancaria y pedirnos nuestros datos y contraseña. Nos pueden crear una página falsificada en donde nosotros volcamos nuestros datos y después con esos datos ingresan a nuestras cuentas bancarias. El robo de credenciales se da mediante una diversidad de engaños enorme y esto está a merced de la creatividad de los ciberdelincuentes. Por eso es tan difícil a veces de acotar. Y además acá hay algo que es muy relevante y que es que esta modalidad de phishing requiere ya a esta altura pocos conocimientos técnicos. Antiguamente, quizás antes de la pandemia, los delitos que se cometían mediante sistemas informáticos propiamente dichos
eran realizados por gente que sabía mucho de informática. Porque, por ejemplo, hacer un sitio web, crear un sitio web falsificado, no es algo sencillo, hay que saber. Sin embargo, ahora, directamente hablando por teléfono y con algún engaño, un ciberdelincuente puede llamar a una víctima, hacerse pasar por otra persona, decirle que es de una institución bancaria, etcétera, y robarle de manera muy sencilla sus credenciales. Incluso crear un sitio web en la actualidad es muy sencillo. Hay páginas que con solo arrastrar y llevar permiten la creación de sitios web. Ahora bien, ¿cómo jugó acá la inteligencia artificial? Esto es un condimento que se sumó a este caldo de cultivo que ya tenemos, y es la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Esto es, hasta hace unos años nosotros únicamente contábamos con la inteligencia artificial predictiva, que no era ni más ni menos que un software que permitía hacer predicciones sobre datos con los que ya contaba. La inteligencia artificial generativa genera cosas nuevas. Esas cosas nuevas, ¿cómo pueden ser aplicadas al ciberdelito? Por ejemplo, personalizando un mensaje de WhatsApp para un lugar específico. Si yo quiero que el mensaje suene creíble, voy a dirigirlo a Sebastián Luján, que está viviendo actualmente en Argentina y más precisamente en la ciudad de Buenos Aires y que tiene 40 años. Entonces, la inteligencia artificial va a poder darle a ese mismo mensaje una credibilidad que quizás antes no tenía, porque antes nos llegaban mensajes que quizás ya uno los veía y le parecía muy sospechoso, mensajes muy extraños, muy mal expresados. También existe ahora la suplantación de voz. La inteligencia artificial puede crear la voz de una persona. La inteligencia artificial puede crear un avatar, una imagen de una persona y hacerse pasar por una persona que no es en una conversación de Meet como esta. Entonces, el panorama es bien complejo, y creo que en este marco es muy importante que los abogados conozcamos los alcances y los límites de la inteligencia artificial. Interesante lo que nos mencionas, Sebastián. Gracias por compartir esos pensamientos, porque nos haces entender que nos encontramos frente a nuevos grandes desafíos legales, ¿no? Entonces, en ese contexto, existe una legislación, en el caso argentino, ¿no? ¿Existe una legislación propia para este tema, para el tema de la regulación de la inteligencia artificial? Porque claro, conocemos, aquí en Perú se ha dado una legislación que es bastante superficial, más declarativa, me parece que en México también, que no se parece mucho a lo que ha pasado en la Unión Europea, por ejemplo, donde se ha trabajado en detalle, ¿no?, la regulación de la inteligencia artificial. Pero en el caso de Argentina, ¿existe alguna legislación particular, específica? En el caso de Argentina, al igual que pasa en la mayoría de los países de Latinoamérica, no existe una regulación específica. Si bien se han sentado algunos lineamientos, son completamente insuficientes. No existe una legislación como ha existido, como bien comentabas, Miguel, en la Unión Europea, donde se hizo un cuerpo legislativo minucioso para establecer cuáles son cómo debe ser conformada una inteligencia artificial y cuáles son los resguardos que hay que tener. Hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial, una vez que es creada, no necesariamente es controlada por quien la creó. Justamente se desarrolla de manera autónoma. Entonces, es muy importante empezar a acotar cuáles son los límites de las inteligencias artificiales que se pueden crear, cómo deben ser creadas, quiénes son las personas que tienen que auditar la creación de esas inteligencias artificiales y luego, una vez creadas, cuáles son admisibles y cuáles no. Yo estuve recientemente en Barcelona capacitándome en cuanto a lo que tiene que ver con delitos informáticos, y uno de los principales problemas que tienen actualmente es las deepfakes, efectivamente, lo que es, por ejemplo, la creación de desnudos artificiales o de pornografía infantil mediante el uso de inteligencia artificial. Es una problemática muy delicada, y que hay una confrontación muy grande en cuanto a que si eso es delito o no es delito. Entonces, creo que todavía acá nos debemos un análisis
todavía mucho más minucioso. Tanto como en Perú como en Argentina no se cuentan con legislaciones precisas que nos permitan saber dónde estamos parados en cuanto a inteligencia artificial, y eso hace que esos desafíos sean más difíciles de afrontar. Cuanto más rápido se sienten las bases, más rápido se va a poder dar respuestas a estas cuestiones nuevas que vienen surgiendo. Y gracias. ¿Y qué papel crees que juegan los abogados y los profesionales del derecho en este avance de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como tú en algún momento puedes haberlo mencionado, en dicho contexto, ¿cómo deben formarse los abogados en inteligencia artificial y por qué? Bueno, esto me parece súper interesante este planteo. Por un lado, porque toda la parte de la inteligencia artificial se ha transformado en una disciplina que es transversal a todas. Entonces, el derecho no es ajeno, todo lo contrario. El derecho en este momento está en la mira porque la inteligencia artificial y el derecho se cruzaron en la parte regulatoria. Y acá los abogados juegan un rol fundamental porque tienen que comprender cómo regularla, pero para esto también la tienen que entender. Tienen que entender cuáles son los alcances, cuáles son los límites de la inteligencia artificial, porque si no se comprende va a ser muy difícil que la puedan regular. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy breve que les comparto. Hay determinadas inteligencias artificiales que están creadas como, por ejemplo, con Machine Learning, que uno puede trazar cómo se crearon y puede incluso trazar los resultados que brindaron y cómo obtuvieron esos resultados. Si las inteligencias artificiales son de Deep Learning, se pueden transformar en un agujero de negro donde no sabemos, donde no podemos trazar. Esta cuestión de la trazabilidad es fundamental. ¿Cómo se lleva, cómo se obtiene un determinado resultado? Y no nos olvidemos que la inteligencia artificial siempre se nutre de datos. Entonces, esos resultados pueden estar viciados por un montón de sesgos a partir de los datos sobre los cuales se va alimentando y sobre los cuales ella misma va aprendiendo. Entonces acá creo que los perfiles híbridos de abogados son fundamentales. Ya no podemos pensar que un abogado no conozca tecnología, quizás, porque en todos los juicios, yo lo digo por experiencia propia, en todas las causas penales vamos a tener, por ejemplo, incluso en los que no son ciberdelitos, mensajes de WhatsApp, imágenes en cámaras de seguridad, cuestiones en redes sociales. Eso el abogado lo tiene que conocer necesariamente. Y la inteligencia artificial abre un nuevo campo que son los nuevos ciberdelitos cometidos mediante inteligencia artificial y toda la parte regulatoria. Es fundamental. Y para esto los abogados no necesariamente tienen, que esto lo hablaba con un colega el otro día, tienen que aprender a crear una inteligencia artificial porque sería como la diferencia entre que uno sepa cómo funciona un auto y crear ese auto. Los abogados no necesitan necesariamente crear una inteligencia artificial, lo que necesitan es entender cómo funciona para poder trabajar legislativamente sobre esa inteligencia artificial o preventivamente si hablamos de nuevos ciberdelitos. Muy bien. Sebastián, y siendo tú un hombre especializado en el campo penal, en cibercrimen, ¿no? en inteligencia artificial, ¿cómo crees tú que la inteligencia artificial puede ayudar a detectar casos de fraude, ¿no? O sea, algunos ejemplos que nos podrían servir de repente. Bueno, esto es un tema muy, muy, muy interesante porque sí, la inteligencia artificial está siendo una gran herramienta para la detección de fraudes. Ustedes saben que actualmente todo el sistema bancario, el sistema financiero, se maneja con grandes volúmenes de datos, que es lo que llamamos Big Data. Este tipo de datos no son ya, por el volumen que adquirieron, analizables por personas, como ocurría hace algunas décadas, donde eran personas físicas las que analizaban la información. ¿Qué ocurre? Es fundamental que las entidades bancarias, principalmente, puedan establecer cuál es la normalidad de la operatoria de un cliente y que una inteligencia artificial detecte cuándo ese cliente está actuando por fuera de su norma. Recientemente tuvimos un caso en donde una persona
de unos 70 años que ya estaba jubilada, recibía su único ingreso era su jubilación, que era una jubilación importante en su caja de ahorro bancaria, y en un mismo día, a través de una estafa, transfirieron todo ese dinero a dos cuentas, una de un banco virtual y otra de un banco físico, y además le hicieron sacar dos préstamos que también transfirieron a otras cuentas. ¿Qué es lo que hay que sacar de aprendizaje en un caso como este? Que ningún banco podría permitir una operatoria tan anómala como esta, porque el banco, a través de sistemas de inteligencia artificial, tiene que trazar una normalidad en la operatoria de un cliente y tiene que saber que si una persona cobra todos los meses, aunque no parezca, las personas somos muy reiterativas en nuestras operaciones. Si una persona nunca transfiere, por ejemplo, la totalidad de su sueldo, que no es algo habitual, en un día a distintas cuentas, las cuales no estaban agendadas, saca préstamos que nunca había sacado y los transfiere a cuentas que tampoco estaban agendadas, el sistema bancario, y ya la jurisprudencia argentina avala esto, tiene que tener recaudos para validar esa operatoria a través de su cliente de manera directa. Es decir, lo tienen que llamar telefónicamente y confirmar que él está queriendo hacer esta operatoria, que es el tipo de políticas que se llaman QIC, que es Know Your Customer, conozca a su cliente. Le exigen al banco que vaya al cliente. No puede automatizar absolutamente todo porque está poniendo en riesgo la seguridad. Y ya tenemos fallos recientes en Argentina que en el curso se los voy a compartir, en donde efectivamente los bancos fueron condenados a devolver las sumas de dinero por no haber adoptado estas pautas de control, estas pautas de seguridad a través de sistemas que actualmente son de inteligencia artificial, que son los únicos que permiten analizar ese volumen de información. Y esto es muy importante porque sea que nos encontremos o representando a una entidad bancaria o representando a una persona damnificada, este punto va a ser vital. ¿Qué recaudos se tomaron en un caso de fraude para evitar que el fraude ocurriese? La inteligencia artificial ciertamente puede mejorar los diversos servicios y en este caso podría mejorar también el servicio de justicia, ¿no? ¿De qué manera crees que podría hacerlo? O sea, porque muchos hablan de los escenarios apocalípticos, ¿no? Pero hablemos de lo que pasa hoy, ¿no? O sea, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a que la provisión de servicios de justicia mejoren, ¿no? De mayor acceso para todos, no sé, ¿qué nos puedes decir? Bueno, esto viene la inteligencia artificial viene acá a dar una respuesta a un reclamo social, que es que quieren que los tribunales de justicia sean más rápidos y más eficientes. No sé si en Perú es igual, pero acá en Argentina se presenta mucho. La sociedad es igual. Sí, es igual. Vamos mal. Claro, se exige más transparencia, se exige más rapidez, más celeridad. Quizás por un pequeño trámite se demora mucho y este es un reclamo social muy claro. La inteligencia artificial se está empezando a insertar como una posible solución a la gestión judicial. Acá tenemos que hacer una separación porque es una confusión que yo vi muchas veces. La inteligencia artificial no es automatizar. La automatización robótica implica, por ejemplo, todas las causas que terminan con 0 se las vamos a asignar a Miguel y todas las causas que terminan con 1 a Sebastián. Esto es una operatoria que no requiere ningún tipo de inteligencia. En cambio, ¿qué pasaría si una inteligencia artificial puede detectar determinadas solicitudes, proveerlas de manera automática si son providencias simples, no decisiones jurisdiccionales que requieren argumentación, y únicamente son supervisadas por una persona? Estos son casos, por ejemplo, se implementó Prometea, Pretoria, son sistemas de inteligencia artificial que se fueron incorporando y que están dando muy buenos resultados. Todavía eso está en un estado muy embrionario, se está recién iniciando, pero creo que sí hay que diferenciar la inteligencia artificial para tomar decisiones a la inteligencia artificial para mejorar la administración. Creo que en el primer campo tenemos un buen trabajo para hacer. Y acá los abogados que saben de administración de justicia van a tener un campo abierto muy, muy, muy importante si se forman en herramientas de inteligencia artificial.
En la parte de decisiones lo veo más complejo, porque creo que todavía la inteligencia artificial no ha evolucionado como para reemplazar a las personas en nuestros razonamientos, no solo lógicos, sino también éticos, sino también morales. Entonces, todavía ahí veo quizás que puede ser a los fines de tomar decisiones una buena herramienta. Quizás hay una Doctia, es una muy buena herramienta que busca jurisprudencia relacionada con casos de la Corte Suprema. Son herramientas que pueden ser muy útiles, se están desarrollando y hay mucho camino todavía por recorrer para bien de los abogados que se quieren formar en la materia, que creo que acá pueden encontrar un campo muy fértil y donde va a haber mucho para hacer en los próximos años. Temas muy, muy interesantes. Todo esto es un gran preludio, ¿no?, a nuestro seminario y obviamente a tu participación, Sebastián, ¿no? Seguramente tendrás muchas cosas nuevas e interesantes que compartir con los asistentes. Entonces, un poco como para ir terminando, pero conectando con lo que acabas de decir, ¿no? O sea, ¿qué consejo le podrías dar a los jóvenes abogados? Por supuesto, tú eres un abogado joven también, pero más jóvenes todavía, Gracias. ¿no? Interesados en especializarse en temas de ciberdelitos, ciberseguridad e inteligencia artificial. Bueno, primero sí, hay muchas cosas para el Seminario de Derecho e Inteligencia Artificial. Principalmente preparé muchos casos que yo veo en mi trabajo cotidiano que les van a dar muy buenas herramientas para precisar bien qué es lo que tienen que saber en punto de inteligencia artificial. Les va a ser muy útiles para la práctica, tanto si son abogados que ejercen la defensa o si son personas que trabajan dentro de la Administración de Justicia. Y yo les aconsejo lo siguiente: el momento para empezar es el momento. Esto es una disciplina novedosa. Hace unos años nadie iba a pensar que esto iba a crecer de la manera que creció, y yo les digo por experiencia, por la cantidad de casos que tenemos dentro de la justicia en Argentina, que los casos de ciberdelitos están creciendo de una manera abismal y hay mucho, mucho, mucho por hacer. La Administración de Justicia va a necesitar muchos perfiles híbridos, al punto que si no se especializan en la rama tecnológica, se le van a cerrar muchísimas puertas. Principalmente, bueno, en mi caso yo ejerzo el derecho penal, y el derecho penal con el cibercrimen está recién empezando. Está todo por hacerse, hay muchos campos vacantes, hay muchos lugares para trabajar y hay mucha necesidad de perfiles que sean precisos, que sean claros en sus conocimientos, que desarrollen conocimientos técnicos que sean sostenidos y que sepan de lo que están hablando. Acá la formación va a ser relevante. Entonces, los animo realmente a profundizar, a meterse a poco en este mundo, a que no traten de aprender todo de la noche a la mañana, porque lleva tiempo y hay mucho trabajo, mucho por hacer, mucha información por asimilar. Esto quizás es algo que no se venía haciendo, entonces también les aseguro que es un campo apasionante, nutre mucho y también nos mantiene muy actualizados. Bueno, gracias por esos comentarios, Sebastián. Definitivamente nuestro seminario, que tendrá lugar el 29 de febrero, 1 y 2 de marzo, va a ser una ocasión especialísima para poder escuchar sobre estos temas tan interesantes, ¿no? Y conocer además de tu particular conocimiento y profundidad. Nuevamente quiero agradecerte por habernos acompañado el día de hoy y bueno, y dejar la oportunidad para que te puedas despedir. Bueno, Miguel, primero el agradecido soy yo por invitarme a este espacio, y realmente celebro todas estas iniciativas. Creo que el Seminario de Derecho e Inteligencia Artificial que se va a realizar en estos días tiene expositores de primer nivel. Creo que realmente va a ser un aporte fundamental, y este tipo de formaciones son claves para realmente poder desarrollar una carrera basada en cuestiones tecnológicas. Por eso yo siempre digo, no dejen de formarse, porque acá la formación va a ser fundamental.
Así que bueno, aprovecho, Miguel, para saludarte, agradecerte muchísimo la invitación. Fue un honor estar acá y agradezco a toda la audiencia que vaya a escuchar esta charla. Y desde ya, cualquier consulta me pueden contactar y me encuentro a su disposición. Sí, muchas gracias. Estamos muy, muy ansiosos. Hay mucha expectativa por escucharte y seguramente será un gran éxito. Muchas gracias, que todo te vaya bien y estamos en pronto contacto. Bueno, Miguel, un gran abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós.